Orar y vamos a empezar. Hoy empezamos con el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Gracias, Señor, por este momento. Te damos tantas gracias por la vida que nos das todos los días. Por eso te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, podemos tener comunión los unos con los otros por el Espíritu. Aunque estemos lejos en este momento, pero estamos cerca en el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por la obra maravillosa que haces en el cuerpo, de unificarnos, de derramar el amor de Dios en nuestros corazones continuamente. Gracias por el afecto fraternal que nos tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 13 en el libro en la carta a los Hebreos comienza con esta palabra. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y como que aparentemente como que el capítulo 13 empieza con algo nuevo. Con algo nuevo. Empieza hablando del amor fraternal. Y empieza dando instrucciones en el capítulo 13. Instrucciones muy, muy prácticas. Pero yo me estuve fijando bien que esto no es algo nuevo en la carta. No se olviden que las cartas, las epístolas, las cartas, no fueron escritas con capítulos y versículos. Eso se lo pusieron después. Pero en esta sección del libro de la carta a los Hebreos, permanezca el amor fraternal, es como una continuación de los versículos que están en el capítulo 12. Y yo le voy a leer entonces los últimos versículos del capítulo 12 y después voy a leerle permanezca el amor fraternal. ¿Está bien? Mire lo que dice lo último. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces acá en esta última sección de Hebreos capítulo 13, el escritor empieza a hablar de remoción, que Dios va a remover. Remover significa transferencia de un lugar a otro. Después habla de cosas movibles como hechas, es decir, lo que él va a remover van a ser cosas movibles como hechas. No se olviden de esa palabra movible, como hechas. Y la palabra hecha es la palabra como hechas, como manufacturadas, hechas con la mano. Entonces Dios dice que va a remover cosas que se mueven, pero ¿por qué? Porque son hechas por la mano. ¿Para qué? Para que quede lo inconmovible. Y nosotros podemos hablar horas y horas y horas de todo lo que en la iglesia desde el primer siglo, de todo lo que nosotros hemos manufacturado, todo lo que nos hemos inventado, que es parte de la tradición, todo lo que nos hemos establecido como algo nuestro, algo tradicional, algo que hemos hecho con nuestra mano. Bueno, y no estoy hablando de cosas, estoy hablando de costumbres. Entonces dice que Dios va a remover cosas movibles, todo lo que hemos hecho con las manos, para que quede lo inconmovible, para establecer un reino, un gobierno inconmovible. Y al final dice, porque Él va a hacer esto, entonces sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El temor de Dios es tener una conciencia de que un día le vamos a tener que dar cuentas a Él. Cuando uno se da cuenta que le tenemos que dar cuentas a Él, cuando uno entiende esto, entonces tiene temor. Y es un temor bueno, no es un temor malo.
Y reverencia, que significa honra. Entonces, miren lo que me está diciendo, que cuando yo le sirvo a Dios, tengo que hacerlo con estas dos actitudes. Primeramente, sabiendo que si yo estoy sirviendo, le voy a tener que dar cuenta a Dios. No le voy a tener que dar cuenta a mi líder, a un diácono, a un pastor. Le voy a tener que dar cuenta a Dios. Y después lo tengo que hacer con reverencia. Es decir, todo lo que yo hago sirviendo, lo hago para la honra, pero no para la honra de un hombre, es para la honra de Dios. Tengo que honrar a Dios. Bueno. Entonces, como él me dice esto, llega a una conclusión. ¿Por qué? Fíjese, que en estos pasajes él va a estar hablando de remoción de cosas movibles para establecer algo inconmovible. Y ahora usa una palabra, permanezca, el amor fraternal. ¿Por qué usa esa palabra permanecer? Porque permanecer significa habitar permanentemente, no moverse, no mudarse. Habitar permanentemente, es decir, quedarse en un lugar fijo. Entonces yo veo un contraste acá, porque lo que está diciendo es, él va a sacar todo lo que no permanece. Y entonces dice, porque él va a sacar todo lo que permanece, hagan cosas que permanecen. Sirvan a Dios con temor y temblor, y después le agrega, a servir a Dios con temor y temblor y con reverencia, le agrega, permanezca el amor fraternal. Es como que él está diciendo, todo lo que no está atornillado al piso en el reino de Dios vuela. Lo único que va a quedar es nuestro servicio a Dios cuando lo hacemos con temor y con reverencia, pero ahora viene la última, que esto es lo que tiene que permanecer. Esto es algo inmovible, inamovible. Permanezca el amor fraternal. Yo conozco a personas, por ejemplo, que no hacen mucho, como que no hacen mucho como servicio, pero aman con un amor fraternal. Y eso en el reino es algo que es inconmovible. Me está diciendo que porque Dios va a remover un montón de cosas, entonces dice, sirvamos a Dios con temor, con reverencia, y después pasando al capítulo 13, que en el original no había capítulo 13, no había división, entonces dice, y permanezca el amor fraternal. Que habite permanentemente, que sea algo continuo, permanente, fijo, sólido. Que no se vaya el amor fraternal, que se quede. Ahora, fíjese qué interesante, porque la palabra amor fraternal, ¿sabe qué palabra es? Filadelfia. Filadelfia. Ahora, ustedes saben bien que en la Biblia se usa la palabra amor. Y la palabra amor, que es el amor de Dios, el amor divino, es la palabra agape, que es un amor incondicional, ¿no? Incondicional, el agape. Acá no se usa la palabra agape. Acá cuando dice permanezca el amor fraternal, se usa la palabra Filadelfia, fileo, que significa el amor, porque el amor de Dios, escúcheme bien, el amor de Dios, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios no es algo que yo puedo inventarme. El amor de Dios, el agape, no es algo que yo fabrico o que yo puedo esforzarme para producirlo. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo que yo recién acabo de decir es bien serio. ¿Por qué? Porque no es una excusa. No, el amor de Dios es el amor que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que si el Espíritu Santo no lo derrama, yo no lo tengo. No, el Espíritu Santo lo derramó. Por eso yo puedo tener amor
incondicional, porque Él ya me la dio. Él me dio ese amor. Ahora, acá no usa esa palabra. Usa la palabra fileo, de Filadelfia, que habla de afecto humano, el cariño. Acá lo que me está diciendo es, sí, pueden servir a Dios en temor, con reverencia, pero también que se quede, que se permanezca el afecto fraternal, el cariño entre ustedes. Dicho eso de paso, esto no es una sugerencia, es una orden. Una orden. Que tenemos que tenernos cariño. Como el cariño que me tiene Totó. A ustedes, a él nunca le hagan caso. Todo lo que él dice es al revés. Es lo opuesto. Él tiene el idioma al revés. Entonces, el amor fraternal es un amor, y le voy a explicar, porque la palabra Filadelfia, por ejemplo, es una palabra que tiene que ver con un amor fraternal que se manifiesta en las relaciones humanas. En las relaciones humanas. Entre... Sí. ¿Cómo? En latín. Sí. Claro. De hermano. O de familia. De filial. Exacto. El amor filial. Eso mismo. Entonces, esto tiene que ver con las relaciones humanas. Relaciones entre hermanos y hermanas. Relaciones entre el cuerpo de Cristo con hermanos y hermanas. Como yo veo el cariño que algunos de ustedes se tienen con... No, es lindo, hermoso. Ese es el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. ¿No? Entonces, claro, no es una sugerencia. Es servir con temor, con reverencia, con honra y después con amor fraternal. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar a Dios, lo hacemos con temor a Dios, pero también lo hacemos porque nos amamos, nos tenemos cariño como hermanos, ¿no? Y en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 10, miren lo que dice. Mantengamos firmes sin fluctuar, mantengamos firmes, es decir, otra expresión para mantener, para permanecer. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice así, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Como la fe de la comunidad de los hermanos hebreos estaba fallando por la persecución, por el estrés, por las dificultades que estaban pasando. Entonces no se reunían. Y el escritor le está diciendo, cuando ustedes no se reúnen, es porque ustedes no se tienen cariño. Que permanezca el cariño fraternal, ¿no? Y es interesante esto porque, fíjese, la palabra hermano, ¿no? Adelphos. De donde es el nombre Adolfo, por ejemplo. Adolfo sale de la palabra Adelphos, hermano. ¿Saben lo que significa la palabra hermano? Del mismo vientre. Cuando hay dos hermanos, ¿por qué son hermanos? Porque salieron del mismo vientre, la misma madre. Entonces acá me está diciendo que la base del amor cristiano y el afecto mutuo, la fuente de esa comunión cristiana, es porque provenimos de la misma fuente, provenimos de la misma matriz, tenemos a un padre, ¿no? Por ejemplo, yo vivo acá en este país, hace ya, 50 años que vivo aquí, y yo me acuerdo que cuando llegué era muy jovencito, tenía 16 años, y en el 1970, y había guerra, había en las calles, y especialmente en la escuela donde me tocó ir, había guerras de pandillas. Y las pandillas estaban divididas todas por el color de la piel. Los afroamericanos, los negros estaban de un lado, los blancos estaban del otro lado, y en la mitad estaban los latinos.
Y se peleaban, se mataban. Buscaban pelea por cualquier razón. Y fue un choque ver cómo funciona el racismo. ¿Y sabe el choque más grande? El choque más grande es, y fue, que el momento más racista, dicho sea de paso, ¿sabe cuál es el momento más racista alrededor del mundo? El momento de la semana más racista, el domingo a la mañana a las 11 de la mañana. ¿Sabe por qué? Y porque todos los cultos se dividen por raza. Por acá están estos, por acá están los otros, y se dividen por culturas y razas. Entonces, este es el problema. Un racista puede ver a otro cristiano, un cristiano racista, y créame que hay muchos cristianos racistas. Un cristiano racista puede ver a otro cristiano de otro color y lo rechaza, no entendiendo que los dos salimos del mismo vientre. Y si Dios es mi padre, un momentito, si Dios es mi papá y Dios es tu papá, tenemos un papá, eso significa que somos hermanos. Entonces acá dice, ustedes tienen que quedarse con ese amor fraternal, no hagan divisiones. Ténganse cariño porque salieron del mismo vientre, son hermanos. El versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Claro, ellos se habían descuidado a esto, a reconocer la necesidad de otros cristianos, especialmente aquellos que venían de otros lugares de lejos, venían de otros pueblos, venían de otros lugares. Y la hospitalidad se tiene que mostrar, porque si hemos recibido a Cristo, y Cristo sufrió persecución, ¿cuánto más tenemos que darle hospitalidad a aquellos que son perseguidos? Hebreos 10 dice, pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, ustedes sufrieron. Pero en otra manera, ustedes, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia a los cielos. Entonces el escritor le dice, no se olviden que ustedes el año pasado, un par de años atrás, ustedes han estado sufriendo, pero no solamente que han estado sufriendo ustedes, pero ustedes fueron compañeros, y la palabra compañero es koinonía, que significa comunión, compartir lo mismo. Dice, ustedes fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante, los que estaban pasando por padecimiento. Y ustedes se despojaron de los bienes y lo hicieron con gozo. Aparentemente estos hermanos se habían olvidado de esto. Se habían olvidado de lo que habían hecho en el pasado. Y el versículo 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Si hay gente que están sufriendo, maltratados en el cuerpo, piensen que ustedes también tienen que identificarse con el dolor del cuerpo, el dolor físico. Y estos hermanos judíos tenían, el escritor le dice, identifiquen con esos hermanos y denle hospitalidad, permanezca el amor fraternal. Y después de repente acá, en el versículo 4, hay un versículo que como que no encaja, pero encaja, porque dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Acá básicamente nos está diciendo que al matrimonio se lo tiene que celebrar en honor,
en todas las cosas. Y aparentemente, a lo mejor había situaciones en que, y esto sucede, en que la persecución estaba trayendo problemas matrimoniales. La presión, el estrés, habían perdido el trabajo, algunos estaban en la cárcel y estaba causando problemas matrimoniales, y el escritor le dice: honren esto como algo de mucha estima. Y el versículo 5 dice: sean vuestras costumbres. Es decir, el escritor está cubriendo todos los ángulos. Todo, está cubriendo todo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Mire lo que está diciendo acá. Sí, nosotros siempre nos gusta escuchar eso. Porque el Señor nunca me va a desamparar y nunca me va a dejar. Pero dice: de manera en que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que el escritor está diciendo acá es como que sean vuestras costumbres, la manera de vivir, ¿no? Nuestro comportamiento. Dice: sin avaricia. Esa palabra avaricia es muy poderosa. Muy poderosa porque es la palabra, la misma palabra, fileo, que significa amor fraternal, combinado con la palabra acariciar, y al final con la palabra plata, como plata. Y significa, avaricia significa no acaricien a la plata. Mire lo que significa la palabra avaricia. Que no podemos acariciar o tener un amor como el amor fraternal a la plata. Eso es avaricia. La exhortación es contra la codicia, en forma de amar al dinero. Ustedes saben bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Que el dinero es la raíz de todos los males? No. El amor al dinero es la raíz. El amor. Emilio. No, también con el dinero virtual también. No importa. Y acá nos está diciendo que tenemos que estar contentos. Contentos. Y esta palabra no significa contento de alegre. Significa satisfecho. Contento pero satisfecho. ¿Y qué idea nos está dando acá? Mire esto. La idea es que yo esté satisfecho con lo que satisface mi necesidad. Y ya está. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el que tiene avaricia o codicia? Acumula. Y cuando uno acumula quiere más y más y más y más. Y el escritor le dice al creyente: no. Estén contentos cuando las necesidades básicas que tienen están satisfechas. Si ustedes tienen lo básico para sobrevivir. ¿Por qué? Porque el Señor te dice: no te desampararé ni te dejaré. Porque Él es tu ayudador y no temas lo que te puede hacer el hombre. Esa palabra suficiente, satisfecho, autosuficiente, es la palabra de que usa Pablo en Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Contentarme, esa es la palabra. Que esté contento, autosatisfecho, ¿no? Y esa era una palabra muy usada hace 2000 años atrás. Pero contento no significa un poquito más que satisfecho. Mire lo que significa. Se refiere a la capacidad que tiene un cristiano que depende del Espíritu Santo de ser independiente a pesar de las circunstancias externas. Ahí está.
Que yo esté viviendo con situaciones alrededor de mi vida y que esté satisfecho porque todo lo que yo tengo está Dios me lo suple. Se refiere a una capacidad que tiene el creyente de depender del Espíritu Santo y de ser independiente de las circunstancias externas. Yo no, pueden estar ahí, pero yo no dependo de las circunstancias externas. Yo dependo del Señor. ¿No? ¿Y por qué? Y porque Él es Él no me desampara. Mire lo que dice acá. La razón por la cual los hijos de Dios pueden y deben obedecer estas amonestaciones, ¿sabe por qué? Porque Él mismo dice, que no me va a desamparar y no me va a abandonar. Ahora, fíjese qué palabras usa. Desamparar es la palabra aflojar. Aflojar. No sostener. Dejar que alguien se hunda. Es decir, cuando yo estoy rescatando a alguien que se está hundiendo, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que agarrar de la mano. ¿Y cómo lo agarro? ¿Flojo? No, lo tengo que agarrar fuerte para sacarlo. Ahora, la ilustración es alguien que extiende la mano para sacar a alguien que necesita ayuda y lo agarra bien fuerte y no afloja. No afloja. No lo deja hundir. Y esta palabra no te desampararé significa no te voy a dejar hundir. No lo haré. No dejaré de sostenerte y de defenderte. Eso es lo que dice él. Por eso yo tengo que creerle a esta amonestación, porque lo está diciendo él, no yo, no el escritor, lo está diciendo Dios directamente. No te dejaré, no te desampararé. Esa palabra no te dejaré también, es una palabra militar, que significa dejar a alguien detrás de la línea del enemigo. Cuando entramos los soldados entran en una guerra, se meten en la línea del enemigo y cruzan al territorio del enemigo y entran bajo ataque y de repente los soldados huyen y dejan a alguien allá en el territorio del enemigo. Y un ejército sólido y con carácter nunca van a dejar a sus compañeros en territorio del enemigo. Van a entrar otra vez y lo van a rescatar. Y Dios dice, yo no te dejo en ese lugar de indefenso y abandonado. No te dejo, te rescato. Y también la idea es que nunca nos va a dejar en un estado de derrota, de impotencia en medio de circunstancias hostiles. A mí me gusta la manera en que las águilas le enseñan a los aguiluchos a volar. Claro, fíjese, esto está en Isaías 40. Ahí está la mamá águila con los aguiluchos y las aguiluchas en el nido. Claro, el nido es muy cómodo. ¿Por qué? Y porque la mamá le prepara un nido bien lindo, bien no con palitos, le pone hojas y le pone cositas para que ellos estén bien cómodos. Pero ahora los aguiluchos se están haciendo un poquito grandes y es hora de que vuelen. ¿Y sabe lo que empieza a hacer? Mire, escuche bien. ¿Sabe lo que empieza a hacer la madre? Le empieza a sacar del nido las cositas cómodas. Le empieza a hacer el nido incómodo. A ver, no hay que ser muy profeta para entender esto. No. ¿Y qué pasa? Los aguiluchos se empiezan a sentir mal y se empiezan a mover. Y cuando se empiezan a mover, la madre no lo está haciendo por crueldad. La madre lo está haciendo para que empiecen a volar. ¿Y sabe lo que hace gradualmente la mamá? Los empieza a empujar. Sí. Pero fíjese lo que hace. El aguilucho o los aguiluchos empiezan a volar, pero no saben volar.
La primera vez, la segunda vez no sabe. Y la madre los está mirando. Y cuando está viendo que el aguilucho no puede volar porque no sabe volar, ¿sabe lo que hace la madre? Sale del nido, se pone debajo del aguilucho y se lo pone sobre el ala. Y lo lleva nuevamente para... ¿no? Eso significa que ese es el cuadro, la ilustración de que Él no nos deja. No nos deja. Nos estamos muriendo, nos estamos cayendo, nos estamos desinflando, nos estamos destornillando. Todo lo que te quiera. Él no nos desampara. No nos desampara. Y especialmente aquellos que la fe les está fallando y se están debilitando. A esos especialmente va y los rescata. Ustedes se pensaron que Él rescataba solamente al que está lleno del Espíritu Santo con fuego y gozo y alegría y toda la... No, Él rescata a los débiles. Y dice que no nos va a dejar en miseria, no nos va a desamparar. Y yo no sé cómo traducirle esto, pero cuando Él dice, no te dejaré y no te desampararé, ¿sí? En nuestra Biblia en español dice no te dejaré y no te desampararé. En el original griego hay un triple negativo, triple, no doble, triple, que dice no lo haré, una vez, no lo haré, dos veces, no te defraudaré, no te dejaré en derrota, no te dejaré en la miseria, no te dejaré en apuros y no te dejaré indefenso y no te abandonaré. Triple negativo. Es la única vez en la Biblia que hay un triple negativo. Jesús hacía mucho esto porque Jesús lo que hacía, repetía. No se olviden que en la cultura cuando alguien repetía, por ejemplo, Él repetía algo, Él decía, desierto, desierto. Muchas veces Él decía, desierto os digo, pero algunas veces decía, desierto, desierto. Lo repetía 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque ahí había un énfasis. Fíjense todas las veces donde Él dice, desierto, desierto, cópienlo en un papel y pónganlo en la pared. Porque todo lo que Jesús dice 2 veces, lo decía 2 veces a propósito. Y acá lo dice 3 veces. No lo haré. No lo haré. No te dejaré y no te desampararé. Triple negativo. Eso significa que en cualquier situación difícil el Señor siempre nos va a rescatar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me haga. Y por eso tenemos coraje, valentía. El Salmo 118, mire lo que dice el Salmo 118. Encontré algo interesante en el Salmo 118. Porque dicho sea de paso, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me haga. Eso es una cita del Salmo 118. Y mire lo que dice el Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Dice, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. Jehová, y ahora mire, agarre esto, por favor. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Por qué no va a decir ¿y cómo me va a ayudar? Y te va a mandar a gente. Mire lo que dice acá el salmista. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hay un cuento muy famoso, muy conocido. Ustedes seguro que lo conocen, del hombre que vivía en un pueblito y se inundó el pueblo. ¿No? Ustedes conocen esa historia. Se inundó el pueblo, el agua le llegaba hasta el techo y él se subió al techo. Y esperando. Y entonces le dijo, Señor, mándame ayuda. Y de repente al ratito pasó una lancha y le dijo,
¿Querés que te ayude? No, 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 Dios me va a ayudar. Después pasó un helicóptero y le dijeron, ¿te va a ayudar? No, no, yo necesito, Dios me va a ayudar. Pasaron varios y dice, el hombre se murió. Llegó al cielo y le dijo, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y le dijo, tonto, yo te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, te mandé un montón de... Es decir, miren lo que dice acá. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Nos va a mandar a personas, y muchas veces, escúchenme bien, y no tienen que ser creyentes los que te ayuden, cuidado. No tienen. Pueden ser gente inconversa, que no tiene ni idea. Dios también los mueve para ayudarnos. Y entonces, por favor, este versículo, cuidado con interpretarlo, porque dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios y considera cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuidado, porque yo conozco a gente que manipula este pasaje para honrarse y para un montón de cosas. No, acá le está diciendo, acuérdense de los pastores que les enseñaron y consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué? Y porque varios de los pastores que estaban teniendo, habían tenido ellos, habían muerto. Eran mártires. Y entonces el escritor le dice, acuérdense de los pastores que sufrieron, que fueron los primeros que fueron martirizados. Y miren, imiten la fe de ellos. Imiten la fe de ellos. Les exhorta a recordarse de aquellos que tenían autoridad sobre ellos, que los tengan en cuenta. Pero dice, tienen que acordarse de ellos observando las amonestaciones que les dieron, la instrucción, las enseñanzas, pero consideren, observen atentamente el resultado de su conducta, de su forma de vida. Y estaba hablando de pastores que habían muerto. Algunos de ellos ya estaban en la presencia de Dios por el martirio que habían pasado, porque en esos momentos los líderes eran los primeros que tenían que entregar sus vidas. Y entonces se imiten la fe de ellos. Y después al final dice, ahora me encanta este versículo, porque todos los que están acá lo conocen de memoria. Sí, y entonces dice así, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, cuidado, no saquen ese pasaje así y no usen ese versículo independientemente de los que están atrás. Él está diciendo, miren, hagan esto, no se olviden de los hermanos que están sufriendo, acuérdense de los pastores que han muerto, que han sufrido por la fe, imiten. Los está animando a ser fieles, ¿no? Y de repente le dice, pues ¿saben por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este pasaje se traduce comúnmente como que Jesucristo es el mismo, es inmutable, no cambia, pero ese no es el significado de este pasaje. ¿Quiere que se lo lea como está escrito? Se lo leo, présteme atención. Se lo voy a leer 2 veces, porque la primera le va a pasar rápido. ¿Cómo? ¿Querés que lo diga yo? Dale, decilo, Totó. Jesús es el Cristo, ayer, hoy y por los siglos. Ok, ahora cambia la palabra Cristo por lo que significa. Jesús es el Mesías, ayer, hoy y por los siglos. Ahora traducí la palabra Mesías al idioma español. Pero eso hay un montón de... ¿Qué significa Cristo, Mesías? ¿Quién es? El ungido. Ok. Entonces, escuche lo que dijo Totó. Este pasaje dice, Jesús es el Cristo, es el Mesías,
es el ungido mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Por qué le estaba diciendo esto a los hermanos? Estos hermanos sabían bien quién era el Mesías. Y le estaba diciendo, el mismo Mesías que fue profetizado en el pasado, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Él es el Mesías, el ungido de Dios. El pensamiento es que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. Es decir, miren esto. Y esto es muy profundo porque tiene un significado bien claro, bien tajante. Lo que él está diciendo acá es Jesús es el Mesías. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo. No cambió. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús de Nazaret, del Nuevo Testamento. Y esa persona es el Mesías y él es inmutable. Y eso fue lo que le enseñaron los pastores que habían muerto. Ellos decían, mire, acuérdense del testimonio, acuérdense de la enseñanza que le dieron los pastores. Jesús es el Cristo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso fue lo que le enseñaron. Dice, no se olviden. Ustedes quieren volver al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Ustedes, porque Jesucristo es el mismo. No cambió. ¿Para qué van a volver hacia atrás? Él es el mismo allá, en el antiguo, en el nuevo, y por todos los siglos será el mismo. Amén. Es una promesa poderosa porque el ungido de Dios, el redentor, el sanador, el libertador, el Mesías, es el mismo. Que no cambió. Que no cambió en la época que ellos estaban viviendo. No, pero hoy estamos viviendo demasiado, hay mucha persecución, hay mucho esto. Y el escritor le dice, espere. Le dice, primeramente, Él nunca te va a desamparar, no te va a abandonar, Él es tu ayudador, no le tengas miedo al hombre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que te enseñaron. ¿Y qué te enseñaron? Que Jesús es el Mesías. Lo fue, lo es y lo será. Y Él es el mismo, es decir, Él es inmutable, no cambia. No cambia. No cambia. ¿Entendieron ese pasaje? Claro. Bueno, muy bien. Hoy llegamos al versículo 8. 8. Mañana seguimos con lo demás. Estas palabras, estas verdades que estamos aprendiendo, no son verdades intelectuales, son verdades espirituales. Y cuando nosotros meditamos y aprendemos y meditamos y consideramos estas palabras, esto fortalece nuestros corazones. Fortalece nuestros corazones. Especialmente en estos días. La única fortaleza que viene es de Dios. Dios es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Nosotros no somos fuertes, somos débiles. Pero Él es fuerte y Él nos fortalece. Amén. Amén.